Hola con todos, vamos a continuar con este ejercicio de fuerzas eléctricas, segunda parte. Bien, entonces dice el ejercicio, calcule la fuerza resultante que actúa sobre una de las cargas del siguiente cuadrado. Entonces dice si las cargas son iguales, las cuatro, que están en las cuatro aristas del cuadrado, y es igual a 0.14 microcoulombios. No se olviden, micro quiere decir por 10 a la menos 6 coulombios. Y el lado 25 centímetros. De una vez transformemos este lado de centímetros a metros, ya que tenemos que trabajar en el sistema internacional. Dividido para 100 sería 0.25 metros. Entonces del lado 0.25 metros y las cargas es de 0.14 microcoulombios. Nos dice que elijamos cualquiera de los... Entonces aquí está el cuadrado y las cargas todas positivas. Como todas las cargas son positivas, pues las fuerzas que se van a actuar van a ser todas de repulsión, porque todas son del mismo signo. Elijamos un lado del cuadrado que puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar este lado 2, podemos tomar cualquiera en sí, ¿no? Tomemos el lado 2. Entonces, la fuerza que actúa de 1 a 2 es una fuerza de repulsión, entonces actúa en 2, pero de 1 hacia 2 es de repulsión, entonces va a salir de 1. Va a alejarse de 1, no va a ir hacia 1, sino va a repelerse. Entonces, con relación a 1, va a salir. Entonces, la fuerza 1-2 va a estar algo como esto. Esa es la fuerza 1-2, que sale, la fuerza de 1 aplicada en 2, pero que sale de 1. O sea, se va hacia afuera de 1, porque es de repulsión. La fuerza de 3-2 también va a ser de repulsión, porque ambas son positivas. Entonces, va a estar aplicada en 2, pero va a ser de repulsión. Esa es la fuerza de 3-2. Va a ser una fuerza de repulsión. Y la fuerza de 4-2, pues está en la línea de acción que une a 4 y a 2. La línea de acción es la diagonal del cuadrado. Entonces, en esa línea de acción va a estar aplicada la fuerza que va de 4 hacia 2. Las tres flechas de los vectores deberían ser del mismo tamaño, ¿no? Pero aquí, como no tengo mucho tamaño, tuve que hacer esta fuerza 3-2 más pequeña, pero como las fuerzas son iguales, debe ser casi del mismo tamaño. La única diferencia sería esta, ya que sabemos que a mayor distancia, menor fuerza eléctrica. Entonces, más bien esta fuerza debería ser un poco más pequeña que las anteriores. Ahí, porque va a ser menor. Porque en la hipotenusa del cuadrado, en la diagonal del cuadrado, la diagonal es más grande que sus lados. Entonces, como es una diagonal más grande, entonces la fuerza va a ser menor. Y esa es la fuerza de 4-2. Entonces tenemos estas tres fuerzas, las tres de repulsión. Nos pide que hallemos la fuerza resultante. Entonces tenemos que hacer parecido al anterior ejercicio. Calcular la fuerza 1-2, calcular la fuerza 3-2, la fuerza 4-2, expresarles en forma de vector y hacer la suma componente a componente. Es decir, la fuerza resultante, la suma de todas las componentes en X, que componentes en X va a ser la fuerza 1-2 y la componente en X de la fuerza 4-2, es decir, tengo que descomponerle esta fuerza en sus componentes X y Y. Esta va a ser la fuerza 4-2X y aquí va a estar la fuerza 4-2Y. Tengo que descomponerles en X y en Y. Aquí va a estar el ángulo y sumar en X fuerza 1-2 más fuerza 4-2 en X, en Y fuerza 3-2 más fuerza 4-2 en y voy a tener ya la resultante, porque ahí automáticamente ya dejo de utilizar la fuerza 4-2 cuando ya le he descompuesto en los ejes X y Y. ¿Qué ángulo va a tener? Como es un cuadrado, pues va a tener la diagonal le corta en 45 grados. Y esos mismos 45 grados se van a llevar a este ángulo de aquí. Entonces este teta va a ser 45 grados, porque este mismo ángulo se traslada hacia acá. El mismo ángulo que está aquí le trasladamos hacia acá. Bien, entonces esto es lo que tenemos. Ahora vamos calculando las tres fuerzas, fuerza 1-2, fuerza 4-2
fuerza 3,2, para luego pasar a descomponer en el eje X y Y la fuerza 4,2 y hacer la suma vectorial. Bien, entonces vamos paso a paso. Entonces, vamos con el cálculo de las fuerzas. La fuerza 1,2 es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que hay entre 1 y 2 al cuadrado. Es decir, esto es igual a, bueno, creo que nos vamos abajo. La fuerza 1,2 es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, y por la carga 1, a las cargas habíamos dicho que todas son 0.14 microcoulomb. Entonces, pues 0.14 micro 10 a la menos 6 por 0.14 por 10 a la menos 6 nuevamente, y por la distancia en el cuadrado de 1 a 2 era 0.25 metros al cuadrado. Entonces la fuerza de 1 a 2 es esa cantidad. Y esto resulta 2.8 por 10 a la menos 3 newtons. Y como es positiva, esa es una fuerza de repulsión. Cargas del mismo signo se repelen, entonces es una fuerza de 2.8 por 10 a la menos 3 newtons de repulsión. Pero si recuerdan en nuestro esquema, esa fuerza estaba dibujada hacia la derecha, del vértice a la derecha. Entonces ya tenemos la primera fuerza, que es 2.8 por 10 a la menos 3 hacia la derecha. O sea, Y, porque es en el eje X, Y positivo. Bien, calculemos, entonces esto le podemos poner en forma de vector así. En forma de vector, con la flecha de vector arriba, sería 2.8 por 10 a la menos 3 y con sombrerito más 0j, cerramos paréntesis, y la unidad newtons. Y esa sería la fuerza 1,2, 2.8 por 10 a la menos 3 y más 0j newtons. Y porque solamente actúa en el eje X, si ustedes recuerdan el gráfico. Bien, ya tenemos la fuerza 1,2 en forma de vector. Saquemos la fuerza que va desde el vértice 3, que estaba aquí abajo, hacia el vértice 2, que estaba arriba. Como teníamos esto, positivo, positivo, la fuerza iba hacia arriba. Esta sería la fuerza 3, 2, porque esta es la carga Q3, y esta era la carga Q2. Entonces la fuerza va a ir hacia arriba, porque es de repulsión. Entonces, vamos a ir calculando. Si ustedes se dan cuenta, como las cargas son las mismas, Q3 era también 0.14 micro y Q2 es también 0.14 micro, entonces el resultado va a ser el mismo, 2.8 por 10 a la menos 3, porque voy a tener que hacer el mismo, y es el mismo cuadrado, miren, porque es el mismo lado. Este lado también es de 0.25 metros, entonces es el mismo cálculo. No cambia nada, miren, solamente cambiaría que es Q3 y Q4 y Q2. Entonces hagámosle, miren. Bueno, borrémosle. Pero es el mismo resultado, ¿no? Entonces sería fuerza que va desde la carga 3 hasta la 2 es igual a la constante por la carga 3 por la carga 2 por la distancia que hay de 3 a 2 al cuadrado. La fuerza que va de 3 a 2 es igual a la constante 9 por 10 a la 9 y por carga 3, todas las cargas son iguales, 0.14 micro, 0.14 por 10 a la menos 6 y por
0.14 por 10 a la menos 6. Y la distancia, que es 0.25 al cuadrado. Entonces la fuerza de 3 a 2 va a ser igual a la anterior, ¿no? Va a ser igual 2.8 por 10 a la menos 3 newtons. Y como es de signo positivo, repulsión. Siempre es recomendable poner entre paréntesis repulsión o atracción en las fuerzas. Cuando es de signo positivo repulsión, cuando es negativo atracción. Bien, entonces ahora pongámoslo en forma de vector. Eso sí es interesante. Ahí sí cambia con respecto a la anterior fuerza. Como esta es una fuerza que solamente actúa en el eje Y, porque es del vértice 3, que era el de abajo, a 2 al de arriba, entonces esto va a ser 0i, porque en X no hay nada, 0i, y positivo porque va hacia arriba, más 2.8 por 10 a la menos 3, J. Aquí está una J, ¿no? J y newtons. Y eso sería en vector la fuerza de 3 a 2. Entonces ya tenemos el vector fuerza 1, 2, el vector fuerza de 3 a 2. Nos falta el vector fuerza que va de 4 a 2. Pero ahí sí volvamos a repetir el diagrama de cuerpo libre para que le tengan presente. Bien, entonces, si recordamos cómo estaba el diagrama de cuerpo libre, pues básicamente teníamos el cuadrado y la diagonal. Entonces tenemos que calcular la diagonal de ese cuadrado para ver cuál es la distancia que une a la carga 4 con la carga 2. Entonces, hasta ahora tenemos la fuerza que va de 1 a 2, que va hacia la derecha, por ser de repulsión. Tenemos la fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza 3,2. Eso tenemos hasta ahora. Pero ahora quiero la fuerza que va de 4 a 2. Esa fuerza va a ser una sola fuerza, así es que por el momento olvidémonos de estas otras. Entonces, la fuerza que va de 4 a 2, como ambas son positivas, también va a ser de repulsión y va a salir hacia afuera de 4. Esta va a ser la fuerza de 4 aplicada en 2 y es de repulsión. Ahora esta fuerza, yo puedo descomponer esta fuerza de 4 a 2 en X y descomponerle en fuerza de 4 a 2 en Y. Fuerza de 4 a 2 en X, este es el 2, aunque no se ve muy bien. Ahí sí, y esta es la fuerza de 4 a 2 en Y. Y tengo el ángulo, como ya les dije al inicio de la clase, como es un cuadrado, este ángulo va a ser de 45 grados. Y esos 45 grados yo les puedo trasladar aquí también. Entonces tengo ese ángulo de 45 grados. Entonces con funciones trigonométricas de seno y coseno podemos sacar la componente en X y la componente en Y. Como yo les dije en la anterior clase que tuvimos, en X siempre es para el coseno y en Y para el seno. Porque en Y, miren, este vector yo le puedo trasladar acá. Y bien podría estar ahí o podría cerrar aquí, así. Es decir, este vector le he trasladado acá. Y fuerza 4,2 en Y, pues tranquilamente puede estar aquí. Entonces está claro que es el cateto opuesto al vector. Entonces tendríamos que, por ejemplo, bueno, aquí puede ser. Sí se ve. Seno de 45 es cateto opuesto, fuerza de 4 a 2 en Y, sobre hipotenusa. La hipotenusa que está aquí, que es la fuerza de 4 a 2. ¿Sí? Sobre fuerza de 4 a 2. Entonces, despejando, fuerza componente en Y de la fuerza de 4 a 2 es igual, es decir, despejando el numerador, sube el denominador a multiplicar, es igual al módulo de la fuerza de 4 a 2 por el seno de 45.
Y miren, este ya es, vamos a tener que utilizar esto para la fuerza de 4 a 2 en Y. Y en X sería con coseno, podemos dejarle un rato esto ahí, ¿no? Coseno de 45 grados es el adyacente, fuerza de 4 a 2 en X sobre la fuerza de 4 a 2. Es decir, despejando, fuerza de 4 a 2 en X es igual a fuerza de 4 a 2 por coseno de 45. Y podemos dejarle un rato a esta aquí pendiente, porque lo que necesito ahora es la fuerza de 4 a 2. Entonces calculemos la fuerza de 4 a 2 con la ley de Coulomb. Fuerza de 4 a 2 es igual a la constante por la carga 4 por la carga 2 por la distancia que hay de 4 a 2, pero elevado al cuadrado. Entonces la fuerza de 4 a 2 es igual a la constante, 9 por 10 a la 9, y por, hoy creo que no me va a alcanzar. Todas las cargas eran de micro, ¿no? De 0.14. 0.14 por 10 a la menos 6 por 0.14 por 10 a la menos 6 ya, 0.14 por 10 a la menos 6 por 0.14 por 10 a la menos 6 y por la distancia, pero la distancia ya no es el lado del cuadrado, 0.25 metros. Tenemos que calcular esta hipotenusa con teorema de Pitágoras, la suma al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, ese sería con el teorema de Pitágoras. Entonces, la distancia de 4 a 2 es esta sería la distancia que hay de 4 a 2. La distancia que hay de 4 a 2 es el resultado del teorema de Pitágoras, porque es la diagonal del cuadrado, de la suma de los catetos de 0.25 metros, porque esa es la condición del cuadrado, era del lado 0.25 metros. Entonces, si hacemos el teorema de Pitágoras, nos sale 0.35. Entonces, esta diagonal ha sido 0.35 metros, aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, como la diagonal me salió 0.35 metros, con el teorema de Pitágoras, esa distancia va aquí. Y eso le hace diferente a las otras fuerzas. Ahora la distancia es mayor, ya no es 0.25 sino 0.35. Como la distancia es mayor, la fuerza eléctrica va a ser menor, porque la fuerza eléctrica es inversamente proporcional. Entonces, la fuerza de 4 a 2, el módulo de esa fuerza es 1.4, haciendo todo esto en la calculadora, 1.4 por 10 a la menos 3 newtons o newtones. Y esta es una fuerza de repulsión, porque es positiva. Y poniendo esto en forma de vector, pues para eso tengo que hacer esto de aquí. Ya conozco la fuerza 142, que es 1.4 por 10 a la menos 3. Para la componente X, tengo que multiplicar esta fuerza 1.4 por 10 a la menos 3 por coseno del ángulo, por coseno de 45. Y para la componente Y, esta fuerza 1.4 por 10 a la menos 3 por seno de 45. Entonces, hagamos esas dos cosas, ¿ya? Fuerza 4.2 en X es 1.4 por 10 a la menos 3 por coseno de 45, y esto sale 1.4 por 9.9 por 10 a la menos 4. Y esto sería en X, entonces esto es I, newtons. Y la componente en Y es lo mismo, pero en vez de coseno con seno, ¿no? 1.4, es decir, la fuerza de 4 a 2 por seno de 45. Fuerza de 4 a 2, 1.4 por 10 a la menos 3 y por seno de 45. Ahora, como en 45 grados el seno y el coseno son iguales,
entonces va a salir el mismo resultado. 9.9, pero si el ángulo fuera diferente, ustedes tendrían que cambiarle, ¿no? Por 9.9 por 10 a la menos 4, como este está en y el Y positivo hacia arriba es J y Newton. Ahí creo que tapo un sol. Newton y eso sería. Entonces tenemos dos componentes. 9.9 por 10 a la menos 4 y 9.9 por 10 a la menos 4 J. Y eso sería en forma de vector. Pues ahora sí borremos todo esto y pongamos en forma de vector las tres fuerzas, ¿sí? Y sumémosles para ya sacar el resultado final. Entonces, fuerza 4, 2 en forma de vector. Empecemos por la última, ya que le tenemos aquí. Sería 9.9 por 10 a la menos 4 en I y 9.9 por 10 a la menos 4 en J. En I y en J los mismos valores. Este es 4, ¿no? Aunque no se le ve muy bien. Ahí sí. Entonces sería 9.9 por 10 a la menos 4i con un techito más 9.9 por 10 a la menos 4 J con un techito Newton. Ya habíamos visto también que la fuerza que va de 1 a 2 en forma de vector era, me parece que 2.8 por 10 a la menos 3i más 0j Newton o newtones. Sí estamos bien. Y la fuerza de 3 a 2 en forma de vector, en cambio era 0i más 2.8 por 10 a la menos 3 J, porque esa en cambio acuérdense era solo en el eje y newtones. Y a la final, para la fuerza resultante, sumamos las tres, componente a componente. Bien, entonces sumamos componente a componente y nos resulta lo siguiente. Muy bien, nos resulta lo siguiente. 3.8 por 10 a la menos 3i sumando solo las i y solo las j, más 3.8 por 10 a la menos 3 j. Y ese sería el vector resultante que actúa sobre la carga 2. 3.8 y esa podría ser la solución. Podemos ponerle en forma, esa es la forma rectangular con I y J. Podemos ponerle en forma polar, es decir, con el módulo y su vector y su dirección. Entonces, para el módulo de la fuerza, para el módulo en valor absoluto, para el módulo de la fuerza, pues, teorema de Pitágoras, la componente en I al cuadrado más la componente en J, 3.8 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces, teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados, la suma, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y nos sale el módulo 5.4 por 10 a la menos 3 newtons. Este es el módulo. Y para la dirección es el arco tangente o la tangente a la menos 1, arco tangente
de la componente en Y sobre la componente en X. Es decir, la componente en Y, 3.8 por 10 a la menos 3, sobre la componente X, que es la misma, por 10 a la menos 3. Entonces esto nos sale 1, porque estamos dividiendo dos cantidades iguales. Y el cotangente de 1 es 45 grados. Entonces ya tenemos el vector, que podemos ponerle también de esta forma. Entonces el resultado puede ser este, ¿no? 3.8 por 10 a la menos 3 y 3.8 por 10 a la menos 3j. O este resultado de aquí, que es lo mismo. Podemos ponerle así. Entonces este puede ser un resultado o puede ser este, ¿no? La fuerza resultante también podemos ponerle como 5.4, es decir, el módulo newtons, punto y coma, aquí sí se pone punto y coma en física, y el vector y la dirección, que es 45 grados, ¿no? Y este sería cualquiera de los dos son el vector resultante en una de las cargas. Obviamente, como elegimos la carga 2, el vector es de 45 grados, pero si hubiéramos elegido la carga 4, pues hubiera sido de 180 más 45, o serían 360 grados menos 45, 315 me parece que sale. Entonces sería 315 grados, pero el módulo va a ser el mismo y los 45 grados va a ser lo mismo, solamente hay que ver cómo se acomodan, ¿no?, esos 45 grados diagonalmente hacia afuera, pero siempre va a ser diagonalmente hacia afuera del cuadrado. Y ese sería el resultado. Así es como se calcula, ya sea en forma rectangular o en forma polar, el resultante de ese ejercicio de 4 cargas aplicadas en un cuadrado.